Soy Marina, y hoy necesito compartir algo que he guardado en mi interior durante demasiado tiempo. No es fácil hablar de injusticia, traición y mentiras cuando todo esto viene de las personas en las que más confiaba. Siempre pensé que mi familia era un refugio, un lugar seguro al que podía regresar cuando el mundo era cruel. Pero la vida tiene una extraña forma de enseñarnos que a menudo el peor dolor no viene de afuera, sino de adentro. Y cuando cae la máscara, la conmoción es tan grande que sentimos que el suelo desaparece bajo nuestros pies. Estaba casada con Eduardo, un hombre que, a ojos de todos, parecía devoto, íntegro, un esposo ejemplar. Y allí estaba Carolina, mi hermana, esa presencia constante en mi vida, mi hermana más cercana, mi amiga de la infancia, la persona con quien compartía secretos, risas, lágrimas y recuerdos. Los tres éramos considerados inseparables. Para mi familia, parecía una unión hermosa, casi envidiable. Pero lo que nadie imaginaba, y menos yo, era que tras esa imagen de armonía se escondía una verdad cruel, un secreto sucio, capaz de destruir todo en lo que creía. Lo más difícil de entender no es solo la traición en sí, sino la frialdad de alguien capaz de mentir mirándote a los ojos. Nunca pensé que tendría que dudar de las dos personas que más amaba, pero con el tiempo empezaron a aparecer señales, pequeños detalles que cualquiera podría haber ignorado, pero que, en mi interior, activaron una alarma silenciosa, una mirada intercambiada demasiado rápido, una risa que parecía antinatural, disculpas sin explicación. Era como si algo me dijera: hay un giro inesperado justo delante de ti, pero todos hacen todo lo posible por ocultarlo. El corazón de una mujer siente antes de que su mente comprenda, y así fue. Pero junto con esta premonición llegó la culpa. Me pregunté, ¿exagero? ¿Me lo estoy inventando? Es cruel cómo las mentiras se disfrazan de normalidad, cómo la familia puede convertirse en escenario de injusticia, cómo la confianza puede ser pisoteada en silencio. Y lo peor es que guardé silencio. Me tragué mi incomodidad porque no quería parecer paranoica, no quería que me vieran como alguien que destruye la paz por sospecha. Poco sabía que, al guardar silencio, le estaba dando a la mentira aún más espacio para crecer en mi propio hogar. Tenía miedo de confirmar lo que mi intuición ya me gritaba, porque, admitámoslo, es más fácil creer en la ilusión que enfrentarse al abismo. Me repetía, no, es imposible, nunca me harían eso, ni a mi hermana, ni a mi marido. Y así seguí viviendo, como si la normalidad fuera real, mientras tras bambalinas escribían la peor traición. Y ahí es cuando el dolor empieza a mezclarse con la ira, porque cuando la verdad finalmente da señales claras de que ya no puede ocultarse, no solo se rompe el corazón, es la dignidad, la confianza y la noción de justicia lo que se desmorona. Miras atrás y te das cuenta de que todo el legado de momentos, todo el amor que creías tener, se ha visto empañado. Y cada palabra, cada gesto, cada falso abrazo empieza a tener un sabor amargo. Es en ese momento que surge el sentimiento de venganza, no como un deseo de malicia, sino como una respuesta natural para quienes han sido aplastados por las mentiras y la traición. Y lo más doloroso es que no me fue fácil descubrirlo. No fue una confesión, no fue un pequeño desliz, fue algo tan directo, tan imposible de negar, que me encontré frente a una herida abierta que ya nadie podía ocultar. A partir de ese momento, todo cambió. La vida que creía tener, la familia que creía estar construyendo, se derrumbó ante mí, pero necesito respirar hondo antes de contarles cómo sucedió realmente este descubrimiento, porque lo que vino después no fue solo una revelación, fue un terremoto capaz de ponerlo todo patas arriba y obligarme a tomar decisiones que nunca pensé que tendría el valor de afrontar. Y ahí es precisamente donde la historia empieza a cobrar mayor fuerza, con giros inesperados que todavía me dejan sin aliento. Las cosas empezaron a cambiar tan sutilmente que, al principio, intenté ignorarlo. Edward siempre ponía excusas para llegar tarde. Decía que era por trabajo, reuniones, clientes que pedían cosas de última hora. Le creí. Al fin y al cabo, no tenía motivos para desconfiar del hombre que había compartido mi cama durante años, pero era como si cada excusa estuviera impregnada de una frialdad que antes no existía. Ya no me miraba con los mismos ojos, no me escuchaba con la misma atención. No le importaba hacerme sentir importante. El amor que parecía sólido se estaba convirtiendo en una extraña rutina, y yo, a mi pesar, sentía que algo no encajaba. Carolina, mi hermana,
siempre estuvo ahí. Al principio, lo vi como algo positivo. Pensé que era bonito tener a alguien tan cerca, ayudándome, haciéndome compañía y compartiendo nuestros momentos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que su cercanía con Eduardo era cada vez más fuerte que la mía. Se reían de chistes que no entendía, intercambiaban miradas que no podían disimular con la suficiente rapidez, e incluso conversaciones que antes eran entre hermanas empezaron a cambiar de tema. Hablaba y sentía que no me escuchaba porque parecía más preocupada por saber más de él. Fue entonces cuando la incomodidad empezó a transformarse en algo que ya no podía ignorar. Intenté convencerme de que era una exageración, pero cada detalle me gritaba por dentro. Eduardo, que antes lo olvidaba todo, ahora recordaba cada una de sus preferencias. Carolina, que decía odiar el café amargo, empezó a disfrutar exactamente de cómo lo tomaba. Pequeñas coincidencias que, juntas, empezaron a asfixiarme. Me encontré observándolos a ambos en silencio, esperando un desliz, y al no ver nada, la duda me carcomía aún más. Es cruel vivir con la sensación de que te están engañando, pero sin pruebas suficientes para afrontar la verdad. Incluso cuestioné mi propia cordura. Era como si estuviera atrapada en una mentira disfrazada de normalidad, pero lo que más me dolía era que, de ser cierto, me enfrentaba a la peor traición posible, no solo de mi marido, sino de mi propia hermana, y pensarlo ya me destrozaba por dentro. ¿Cómo podías enfrentarte a alguien con quien creciste, con quien compartiste tu infancia, y creer que esa misma persona podría destruir tu vida adulta? La situación se estaba volviendo insoportable. Empecé a notar detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Su ropa olía a perfume que no era el mío. Su maquillaje desaparecía sin explicación y luego volvía con manchas. Las risas ahogadas cuando creían que nadie escuchaba. Era como si un rompecabezas se armara ante mí, cada pieza confirmando lo que más temía. Pero aún faltaba el golpe final, el que no dejaría lugar a dudas, y llegó de forma inesperada. Un día, al coger el teléfono de Eduardo para buscar un número, encontré mensajes que no podían interpretarse de otra manera. Eran palabras íntimas, cariño escondido en frases cortas, promesas que solo podían hacerse entre personas que compartían algo prohibido. La conmoción fue tan grande que apenas podía respirar. Me temblaban las manos, todo mi cuerpo se paralizaba. Fue como si en ese instante hubiera perdido no solo a un marido y a una hermana, sino también la base de todo lo que creía sobre la familia, la confianza y el amor. La verdad oculta que siempre había temido estaba ante mí, cruda, desenmascarada. No era una hipótesis, no era paranoia, era real, y el impacto fue devastador, porque de repente, todo lo que había experimentado hasta ese momento cobró un nuevo significado. Cada abrazo, cada risa, cada recuerdo familiar, comenzó a verse a través de la lente de las mentiras. La transformación fue inmediata. La mujer que creía en la bondad de las personas murió en ese instante, dando paso a alguien que sabía que debía tomar decisiones difíciles. No grité, no me expuse de inmediato, no armé un escándalo. En mi interior, el dolor se mezclaba con una lucidez que nunca antes había experimentado. Era como si esa herida me hubiera revelado exactamente quiénes eran y me hubiera planteado un cruel dilema. O fingía que no pasaba nada y seguía viviendo una vida basada en mentiras, o tendría que afrontar las consecuencias, cueste lo que cueste. Y fue entonces cuando comprendí que la venganza no nace del odio puro, sino de la necesidad de justicia. Sabía que si callaba, seguirían engañándome, como si estuviera ciega, y no estaba dispuesta a soportar esa marca. Necesitaba reconocimiento, necesitaba que comprendieran el impacto de la destrucción que habían causado. Necesitaba devolver la vergüenza y el dolor que habían intentado infligirme en secreto. El silencio que creían que mantendría se convirtió en el arma más poderosa que jamás tuve. Los observaba, esperando el momento oportuno, custodiando cada prueba, cada detalle, cada mentira descubierta, porque sabía que la verdad, al revelarse, tendría el poder de ponerlo todo patas arriba. Y estaba lista para que ese cambio ocurriera, incluso si eso significaba incendiar todo lo que quedaba de lo que una vez llamé familia. Pero exponer esta mentira no sería solo una confrontación, sería una decisión que cambiaría para siempre mi vida, la de ellos y la forma en que todos nos veían. Y cuando ese momento finalmente llegó, descubrí que nada podía prepararme para las consecuencias que me aguardaban. Sé que mucha gente ha pasado por esto. Empiezas a notar cosas raras,
Se lo cuentas a alguien y la respuesta siempre es la misma. Estás viendo cosas. Solo son celos. No hagas un problema donde no lo hay. Así fue exactamente como me pasó a mí. Me sentía asfixiada. En el fondo, sabía que algo andaba mal, pero todos a mi alrededor me hacían parecer la loca. Y eso duele mucho, porque además de la desconfianza que ya duele, también está la sensación de que nadie te cree. Eduardo siempre proyectó la imagen de un esposo de verdad, trabajador, atento a su familia, el tipo de hombre que todos elogiaban. Carolina, mi hermana, siempre fue vista como una compañera, la que estuvo ahí para mí en todo. Si alguien me hubiera dicho antes que ambos eran capaces de engañarme, me habría reído en su cara, pero las señales estaban ahí, claras. Vi las miradas, las risitas incómodas, la rapidez con la que se entendían sobre cosas que solo yo sabía antes. No era normal, y en el fondo, sentía que la verdad estaba justo delante de mí. Solo necesitaba el coraje para afrontarla. Llegó un punto en que la casa dejó de ser mi hogar. Me despertaba pensando en lo que me podría encontrar ese día. Su celular, que antes estaba tirado por ahí, ahora parecía pegado a mi mano. Si iba al baño, se lo llevaba. Si me acercaba, lo escondía. Carolina también cambió. No me miraba a los ojos cuando estaba cerca de él, y me di cuenta. Era como si ambos intentaran tratarme como una tonta, y eso solo aumentó mi ira. Un día, agarré su teléfono inesperadamente. Ni siquiera buscaba nada, solo quería su número. Pero fue entonces cuando me desplomé. Mensajes claros, cariño que nadie podría interpretar de otra manera. Frases íntimas, promesas ocultas, cosas que solo podían existir entre dos personas en una relación. Y esas dos personas eran mi esposo y mi hermana. No sabía si gritar, llorar o tirarlo todo por la borda. Me temblaba la mano, todo mi cuerpo se paralizó. Fue un shock indescriptible. En ese momento, lo comprendí de verdad. No me lo estaba inventando. No estaba celosa sin razón. Había tenido razón desde el principio. Pero tener razón en esta situación no me alivió. Al contrario, me causó un dolor tan intenso que sentí que lo había perdido todo de golpe. El esposo en quien confiaba, la hermana a la que amaba y la idea de familia que creía estar construyendo. Todo se derrumbó. Ahí es cuando me invade la ira, porque no solo me traicionaron, sino que también intentaron hacerme creer que yo era el problema. Y pensé, no, esto no va a quedar así. No soy ingenua, no soy un objeto desechable, y no voy a pasarme la vida tragándome sus mentiras. Sabía que tenía que reaccionar, no con argumentos vanos, ni con escándalos, sino de una manera que tuviera peso, que mostrara el impacto de lo que me hicieron. Fue entonces cuando empecé a cambiar de mentalidad. Dejé de hacer preguntas, de confrontarlos con palabras. Empecé a observar. Creían que me habían engañado, que todo estaba bajo control, pero en realidad estaba recomponiendo el asunto, esperando el momento oportuno. Ya no quería solo saber de la traición, quería que sintieran las consecuencias, porque no se trataba solo de un matrimonio o una relación entre hermanas, se trataba de respeto, de dignidad, de cómo se siente alguien cuando está destrozado por dentro y sigue intentando fingir que no pasó nada. Cada día que pasaba, me hacía más fuerte, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Sabía que debía tomar decisiones, y que éstas cambiarían no solo mi vida, sino también la de ellos. Cuando la verdad saliera a la luz, nadie saldría ileso. Y por muy duro que fuera, ya no le tenía miedo. El miedo se había desvanecido, junto con la confianza que me habían robado. Y fue con esta mentalidad que me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo como antes. Estaba a punto de cambiar las tornas, y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. Así fue exactamente como todo empezó a encajar ante mí. Un celular dejado sobre la mesa, desbloqueado sin querer, y una notificación a altas horas de la noche, algo inconexo entre un esposo y su cuñada. Un mensaje breve, pero lo suficientemente íntimo como para dejarme helado. No era solo un gracias, ni un comentario casual. Había cariño escondido en las palabras, una especie de complicidad que solo existe entre quienes tienen algo que ocultar. Entonces llegó la cuestión de los regalos. Eduardo, que siempre había sido ajeno a esos detalles, empezó a aparecer con regalos específicos. No eran cosas para mí, sino para ella. Y cuando le preguntaba, se desentendía, poniendo excusas infundadas. Una pulsera que decía haber comprado a última hora, porque estaba en oferta. Una blusa de la talla exacta de Carolina, como si conociera cada centímetro de su cuerpo. Le preguntaba por qué lo hacía,
y su respuesta siempre era evasiva. Estos regalos me herían como un cuchillo, porque no tenían nada que ver con nuestra relación, pero dejaban claro cuánto le importaba complacerla. Todo parecía pequeño, pero a la vez me pesaba como un ladrillo en el pecho. Cada detalle creaba una imagen que no quería ver, pero estaba ahí, gritando. El mensaje inoportuno, el regalo sin sentido, la forma en que intercambiaron miradas, y por un instante se olvidaron de mí. Fue en esos momentos que sentí que mi mundo entero se derrumbaba en silencio. Y lo más cruel fue cómo intentaron hacerme creer que exageraba. Era como si la mentira estuviera tan bien ensayada que empecé a cuestionarme. Pero en el fondo, ya lo sabía. Nadie intercambia regalos a escondidas sin motivo. Nadie envía mensajes cariñosos a deshoras sin tener algo que ocultar. Estos elementos sutiles pero dolorosos empezaron a moldear el secreto que se estaba enterrando ante mí. Y cuanto más intentaba escapar, más cerca estaba la verdad, a punto de estallar. Era una guerra interna a diario. Por un lado, estaba lo que quería creer. Eduardo era mi esposo. Carolina era mi hermana. Personas que siempre habían estado a mi lado, que habían compartido toda su vida conmigo. ¿Cómo podía desconfiar de ella sin sentirme injusta? ¿Cómo podía mirar a mi hermana a la cara y pensar que sería capaz de involucrarse con el hombre al que juré amar hasta el final de mi vida? La lógica me decía que no, que debía confiar, que una familia no se desmorona así como así. Pero al otro lado estaba la voz que no me dejaba en paz, una sensación que me seguía en cada detalle, en cada movimiento extraño. Incluso podía intentar reprimirla, convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero bastaba un gesto fuera de lugar para que esa voz volviera a gritar: «Te están engañando». Era como vivir en dos mundos a la vez, uno donde todo parecía normal, y otro donde cada mirada y cada silencio confirmaban que algo andaba mal. Eduardo tenía una forma tan convincente de hacerme creer sus excusas. Me miraba a los ojos y hablaba con calma, como si no tuviera nada que ocultar. Y Carolina, cuando sacaba el tema, se esforzaba por hacerse la hermana ofendida, como si fuera absurdo que pensara algo malo de ella. Esta reacción, por un tiempo, me hizo dudar de mi propia cordura. ¿De verdad estaba inventando una historia sin sentido? ¿Estaba poniendo en peligro los lazos más importantes de mi vida solo por sospechar? Pero al mismo tiempo, había evidencia que no podía borrar de mi memoria. El mensaje inoportuno, los regalos inexplicables, las miradas rápidas y cómplices que intentaban disimular. Nada de eso era inventado, era real, y por mucho que intentaran convencerme de lo contrario, no podía simplemente borrar de mi mente lo que tenía ante mis ojos. Esta dualidad me consumía. Quería creerles, quería seguir siendo la esposa segura y la hermana comprensiva, pero cada día que pasaba, sentía que me traicionaba a mí misma al cerrar los ojos, porque en el fondo, ya lo sabía, la mentira estaba ahí, creciendo en el silencio, y tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Y fue en este conflicto interno que comprendí que el mayor dolor no provenía solo de la traición en sí, sino de la duda que me corroía. Vivir sin confianza es como caminar sobre un suelo que podría derrumbarse en cualquier momento. Ya no sabía a quién creer, pero de una cosa estaba seguro: si decidía ignorarlo, sería como destruirme por dentro. Fue entonces cuando mi mentalidad empezó a cambiar. Empecé a comprender que no se trataba solo de confiar en ellos o no, sino de confiar en mí misma, en mi intuición, mi percepción, la verdad que anhelaba mi corazón. Y esa decisión marcaría un antes y un después en mi vida, porque desde ese momento ya no estaba dispuesta a aceptar que me engañaran en mi propia casa. Fue una noche cualquiera en la que todo se vino abajo. Estaba recogiendo algunas cosas de la sala cuando vi el celular de Eduardo en el sofá. Había salido corriendo a contestar una llamada en el patio, y sin pensarlo mucho, lo agarré. No era la primera vez que la curiosidad me vencía, pero en ese momento sentí que algo me empujaba a hacerlo. Me temblaban las manos, el corazón me latía con fuerza. No quería encontrar nada, pero ya sabía que lo encontraría, y ahí estaba, un intercambio de correos electrónicos, demasiado claro para negarlo. Palabras que no dejaban lugar a excusas, frases íntimas que jamás podrían intercambiarse entre un cuñado y una cuñada. Eran declaraciones ocultas, citas concertadas, recuerdos de momentos que desconocía. Con cada línea que leía, se me revolvía el estómago. Era como si todo mi cuerpo lo rechazara, como si estuviera frente a un veneno. Seguí adelante, aunque me sentía impotente. Encontré una foto. No era una imagen escandalosa, pero sí suficiente para destrozarme. Los dos juntos, riendo, en un lugar donde nunca había estado.
Un registro de complicidad que demostraba claramente que su relación no era reciente, no un desliz. Era algo que llevaba mucho tiempo ocurriendo, y me quedé paralizado, sin aliento, como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. En ese momento, el mundo perdió su sentido. No era solo el dolor de ser traicionada por mi esposo. Era algo mucho más grande. Era mi propia hermana. La persona con la que crecí, con quien compartí secretos de infancia, a quien defendí en tantas peleas, a quien protegí cuando fue necesario. ¿Cómo podía alguien tan cercano mirarme a los ojos, sonreír y fingir que no pasaba nada? Su traición dolió aún más que la suya, porque si bien podía esperar cualquier cosa desde afuera, nunca imaginé que el golpe vendría de dentro de mi propia familia. Me quedé allí, inmóvil, mirando esos mensajes, esa foto, ese trocito de mi vida que nunca me perteneció del todo. El sonido de su voz en el teléfono exterior parecía lejano, como si estuviera en otra dimensión. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente ya se había hecho añicos. Todo lo que sabía, todo en lo que creía, se había ido. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, pero fue suficiente para darme cuenta de que no había vuelta atrás. No había manera de ocultarlo, de borrarlo. La verdad estaba ahí, desnuda y cruel, y por mucho que me doliera, en ese momento lo supe. La mentira que me rodeaba acababa de derrumbarse. No puedo explicar el profundo vacío que sentí en ese momento. Fue como si me hubieran arrebatado todos los años vividos hasta entonces, la vida que creía estar construyendo, los planes que había forjado, los sueños que tanto anhelaba. Todo parecía una mentira bien contada. No se trataba solo de perder a un esposo. Se trataba de darme cuenta de que los cimientos de mi propia familia se habían derrumbado. Eduardo, el hombre en quien confiaba, el hombre al que juré amar, resultó ser un extraño. Y Carolina, mi hermana de sangre, la persona a la que más protegía, resultó ser mi mayor enemiga. Esta doble traición fue como una puñalada 2 veces en el mismo lugar. Dolió de una manera indescriptible. No podía elegir qué herida dolía más, porque ambas juntas me destrozaban. Miré hacia atrás y me pregunté cuándo empezó todo. ¿Cuántas veces se habían reído juntos a mi costa? ¿Cuántas veces me habían abrazado, fingiendo cariño cuando en realidad ocultaban secretos? El peso de todo aquello era sofocante. Era como si cada recuerdo feliz hubiera sido manchado, cada reunión familiar, cada cena, cada conversación informal. Nada de eso era real. Y eso, quizás, fue lo que más me destruyó. Darme cuenta de que incluso los momentos que atesoraba eran, en el fondo, una farsa. El público puede pensar que el mayor dolor de una traición es perder a la persona que amas, pero no. El mayor dolor es descubrir que fuiste engañado por alguien que jamás podría haberte engañado. Podría reemplazar a mi esposo, pero no a mi hermana. Podría reiniciar el matrimonio, pero creemos que el vínculo de sangre nunca se romperá. Y cuando se rompe de esta manera, el impacto es devastador. Lo que quedaba dentro de mí era un enorme vacío. Me sentía vacía, como si ya no tuviera identidad. ¿Quién era yo? ¿Quién había sido durante todos esos años? Me preguntaba si realmente había vivido, o si solo había sido un personaje de una historia que habían inventado. La indignación me consumía, porque no podía entender cómo 2 personas que decían amarme podían destruir mi confianza de esa manera. Fue en ese momento que empecé a ver la vida de otra manera. El dolor, tan cruel como fue, me abrió los ojos. Comprendí que nada volvería a ser igual, que no podía seguir siendo la misma Marina de antes, porque cuando se revela una mentira, no solo destruye lo que tenías, sino que te obliga a cambiar. Y fue en este cambio, en este shock, que empecé a sentir una extraña fuerza emergiendo dentro de mí, una fuerza que no provenía del amor ni del dolor en sí, sino de la necesidad de reaccionar. Porque si seguía parado en ese vacío, me perdería para siempre, y no iba a permitir que las consecuencias de su mentira me anularan por completo. En ese momento, cuando por fin comprendí la magnitud de la traición, podría haber gritado, desahogado mi ira y haberles echado la tierra en cara, pero no lo hice. Me quedé callada. Y no porque me faltaran fuerzas, sino porque descubrí que el silencio podía ser mucho más poderoso que cualquier explosión. No quería darles un espectáculo de mi pérdida de control. No quería que me vieran como la mujer desesperada que lo perdió todo. Quería que cada mentira, cada gesto oculto, les saliera mal. Fue entonces cuando empecé a observar. Empecé a fijarme en cada detalle, en cada movimiento. Eduardo creía tener el control, que yo seguía siendo la esposa engañada,
ajena a lo que sucedía a mi alrededor. Carolina, por su parte, seguía actuando como una hermana presente, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro ya no era la misma. Lo sabía, y esa comprensión lo cambió todo. Empecé a guardar las pruebas. No borré nada de mi teléfono. Hice copias, tomé fotos y las memoricé. Me convertí en un testigo invisible en mi propia casa. Lo que no sabían era que cada vez que me mentían, ya tenía la verdad guardada. Cada excusa floja, cada mirada de reojo, cada palabra falsa solo me daba más argumentos. Fue entonces cuando me di cuenta de que la venganza no tenía por qué ser ruidosa. No necesitaba agotarme intentando convencer a los demás de lo que estaba pasando. El tiempo lo haría por mí. Sabía que, tarde o temprano, se les caería la máscara. Y cuando lo hicieran, no habría forma de ocultarlo, porque ya estaría lista para exponerlo todo. Con cada día que pasaba, la anticipación crecía en mí. No era placer ver su sufrimiento, sino la certeza de que se haría justicia. Se sentían demasiado seguros, creyendo que me habían engañado por completo. Pero en el fondo, tramaban su propia caída, y yo estaba allí, observando en silencio, planeando. No me apresuré. Seguí viviendo como si nada hubiera pasado, siguiendo mi rutina, con calma. Pero por dentro, mi mente trabajaba incansablemente, organizando cada paso, cada detalle de lo que estaba por venir, porque sabía que la venganza más certera no era la que se daba en el arrebato de la ira, sino la que llegaba fría, en el momento justo, sin posibilidad de defensa. Y así fue como decidí no perseguir la verdad ni restregársela en la cara. Ya la tenía. Lo que quería era que la descubrieran ellos mismos, que la farsa se desmoronara sin que yo tuviera que alzar la voz, porque en el fondo no había mayor castigo que ser desenmascarado delante de todos los que creyeron tu mentira. Elegí el momento oportuno, y no fue casualidad. Creían tenerlo todo bajo control, que guardaría silencio para siempre. Pero sabía que mi caída debía ser pública, que no me bastaba con cargar sola con el peso de la traición. Necesitaba que todos vieran la verdad que me aplastaba, que todos comprendieran que la familia que pretendían preservar era, en realidad, una sucia mentira. La cena familiar parecía perfecta. Todos estaban reunidos, mis padres, tías, tíos, primos, quienes siempre habían visto a Eduardo como el esposo ejemplar y a Carolina como la hermana devota. Se sentaron a la mesa como si nada pasara, sonriendo, intercambiando miradas cómplices, creyendo que habían ganado. Y yo estaba allí, observando en silencio, esperando el momento en que la farsa se desvaneciera. Cuando el ambiente era más tranquilo, cuando las conversaciones parecían normales, respiraba hondo y hablaba. No gritaba, no lloraba. Mi voz era firme, cortante, de esas que no dejan lugar a dudas. Dije lo que había que decir, que el hombre al que todos admiraban me engañaba, y no con cualquiera, sino con mi propia hermana, sentada allí mismo. El silencio que siguió fue sofocante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si nadie supiera cómo reaccionar. Eduardo intentó negarlo, murmurando frases incoherentes, pero yo ya me había preparado. Saqué el teléfono del bolso y le enseñé los mensajes, las fotos, las pruebas que llevaba semanas guardando. No había forma de ocultarlo, no había escapatoria. Carolina palideció, su reacción fue confusa y, con cada segundo que pasaba, su vergüenza crecía. La familia los miró conmocionada, indignada e incrédula. El impacto fue devastador. No fui solo yo quien resultó herido, fue toda la familia, que de repente se dio cuenta de que habían estado viviendo en un engaño. Mis padres, desolados, miraron a la hija que habían criado y al yerno al que tanto admiraban como si no los reconocieran. Los comentarios susurrados, las miradas de desaprobación, el silencio denso, todo creó una escena que ninguno de los dos olvidaría jamás. En ese momento no sentí victoria. Lo que sentí fue el peso de la verdad finalmente expuesta. Fue doloroso, pero necesario, porque a partir de ese momento nadie podía fingir que no sabía. Las máscaras habían caído, y lo que quedaba era la cruda realidad de la traición, estampada en el rostro de todos. Y así terminó la farsa, no en secreto, no oculta, sino ante los ojos de quienes debían verla. La justicia no llegó a gritos, llegó con la verdad desnuda, expuesta ante todos, sin posibilidad de ser borrada. Cuando todo salió a la luz, sentí que había perdido el equilibrio, pero al mismo tiempo recuperé algo que habían intentado arrebatarme, mi dignidad. No fue fácil. Tuve que mirar a los ojos de mis seres queridos y ver la conmoción,
la vergüenza y la decepción grabadas en ellos. Tuve que afrontar el dolor de admitir que parte de mi vida se había construido sobre una mentira, pero tras la conmoción llegó la claridad. Comprendí que la venganza no consistía solo en exponerme, sino en el simple acto de liberarme del peso que había cargado sola durante tanto tiempo. Empecé de nuevo. No fue de la noche a la mañana, pero poco a poco comprendí que no me definía la traición que sufrí, sino cómo elegí levantarme después. Eduardo y Carolina quedaron marcados por su propia decisión, y ya no tuve que moverme más para que llegara el castigo. Quienes traicionan así nunca encuentran la paz, porque siempre intentan sostener una mentira insostenible. Mi silencio, que ellos confundieron con debilidad, fue lo que me dio la fuerza para cambiar las tornas, porque mientras yo observaba, ellos estaban creando su propia caída, y al final, cuando todos lo supieron, no hubo defensa. Fue en ese momento que comprendí que la mayor victoria no fue verlos caer, sino levantarme con entereza, lista para seguir adelante sin cargar con la vergüenza que no era mía. Hoy, miro hacia atrás y veo que la mayor transformación no les ocurrió a ellos, sino a mí. Aprendí que el dolor puede quebrarnos, pero también puede reconstruirnos más fuertes. Aprendí que las mentiras destruyen rápidamente, pero la verdad, cuando llega, tiene el poder de purificarlo todo. Y aprendí que a veces la justicia no requiere gritos, solo paciencia. Y por eso termino mi relato con la frase que llevo conmigo hasta el día de hoy como recordatorio. A veces, el silencio que soportamos durante años es el mismo silencio que destruye a quienes pensaron que nunca serían descubiertos.